periodista. Muy bien, pues abrimos nuestra última mesa del coloquio M68 Ciudadanos en Movimiento. Me da muchísimo gusto, lo digo fraternamente y también intelectualmente, tener aquí a Imanol Ordórica. Tengo que decir, no voy a delatar edades aquí, pero recién entré a esta universidad, pues había un par de líderes estudiantiles. Y mi primer contacto con un movimiento estudiantil tenía a Imanol Ordórica como una de sus cabezas. Poder compartir hoy mesa con él, no solo para hablar del movimiento que le tocó encabezar en 1988, sino compartir con él y con ustedes las reflexiones que se ha hecho desde entonces a propósito de los otros movimientos estudiantiles, los previos a 68 en el país y en el extranjero, el movimiento propio que hubo aquí en la Ciudad de México, y luego los movimientos posteriores que ha habido en la universidad y en otros lados. Es un lujo, es un privilegio, y Manuel, por eso te doy la bienvenida y festejo que me haya tocado esta suerte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes que están aquí en viernes por la tarde, lluvioso, ¿no? Es un gusto poder comentar contigo y con el auditorio presente y por streaming estos temas que son verdaderamente muy sentidos y muy centrales en mi vida en particular, ¿no? Y creo que en la de la universidad, ¿no? Esta mañana Aldon Morris puso una tesis interesante en la mesa. Dijo que las transformaciones de la sociedad solo eran posibles cuando había un movimiento intenso y masivo de jóvenes, porque solo los jóvenes tenían el vigor, la energía y también la claridad sobre el futuro que podía hacer que estos movimientos surgieran. Y en ese sentido hacía referencia al movimiento de derechos civiles, que en realidad fue encabezado por gente muy joven, pero a partir de eso se fue bordando sobre los otros movimientos, feminismo, el ambientalismo, el pacifismo, todos en efecto con dinamita joven. Y luego Tom Rochon completaba diciendo, y esa es la principal distinción entre los movimientos obreros del pasado y los movimientos más contemporáneos, el factor estudiantil como clave del cambio cultural, político, societal. Desde esta perspectiva, pues déjame aproximadamente que me hables de esa generación de jóvenes que en los años 60 decidieron tomar el espacio público, volverse sujeto político y transformar la sociedad en Estados Unidos, en Tokio, en Francia, en Praga y desde luego aquí en México. Tu mirada de esos otros 68 que hicieron del movimiento estudiantil un movimiento global. En 68 o en los años 60 en general, hay un cambio importante en la dinámica de los movimientos sociales a nivel mundial. Incluso esto produce cambios después en el ámbito de la teoría, las ciencias sociales, sobre el estudio de movimientos sociales. Hasta los años 60, los movimientos sociales principales desde el siglo XIX en adelante habían sido principalmente movimientos obreros de distintos tipos, anarquistas, sindicalistas, comunistas, cartistas, distinto tipo de orientaciones en donde el actor central de las movilizaciones y de las grandes confrontaciones sociales era el sector de los trabajadores proletarios, y esto dio lugar a una teorización clásica, ¿no?, que llega hasta nuestros días, que es el marxismo, en donde se explicaba el gran movimiento de la sociedad a partir de la confrontación entre los movimientos obreros y los dueños del capital. No se hacía abstracción de que en algunos lugares había movimientos campesinos que eran significativos. Hubo interesantes discusiones en América Latina, incluso de los marxistas latinoamericanos que no gozaban de ser bien vistos por la burocracia comunista internacional, como Mariátegui o Julio Antonio Mella, que planteaban que en países como los nuestros los movimientos campesinos eran y habían sido centrales, como se probó en la Revolución Mexicana, para las grandes transformaciones sociales.
Pero los 60 traen un actor que había sido solamente periférico en algunos momentos, por ejemplo en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, donde las asociaciones estudiantiles como la Unión Nacional de Estudiantes Franceses habían jugado un papel importante en la resistencia, pero no central, no eran el nodo. Había estudiantes heroicos que habían participado en esto, pero nunca había ocurrido lo que pasó en los años 60. Y en los años 60 esta juventud irrumpe básicamente en los espacios educativos en casi todo el mundo y produce una transformación que a mi juicio es tan importante como la revolución industrial. Si el advenimiento de la máquina de vapor cambió las relaciones laborales, la estructura de clases de la sociedad, el desarrollo de la tecnología, las formas de producción, etc. Los años 60, la insurrección juvenil o las, hay que ponerlo en plural, insurrecciones juveniles de los años 60, cambiaron la forma en la que se entiende el mundo y a la sociedad, introdujeron temas que hoy en día siguen siendo cruciales y no están resueltos, como el de la relación entre hombres y mujeres, el problema ambiental, las distintas formas de marginación y de explotación, los modos de la dominación, el papel de la cultura, de los medios de comunicación. Todo esto explota y revienta como una especie de explosión como la que da origen al universo en los años 60 y llega hasta nuestros días todavía en un proceso de expansión, ¿no? Así veo yo los 60. Yo nací en 1958, para el 68 no había cumplido aún 10 años cuando participé, porque mi madre me llevó a Reforma a ver pasar la Marcha del Silencio. Recuerdo el impacto de ver a, no puedo decir miles, decenas de miles, centenas de miles, porque lo que veía era hacia arriba muchísimos hombres y mujeres con las bocas tapadas que a mí me parecían señores, tengo ese recuerdo, y unas ganas muy fuertes de hacer pipí, que supongo que sí, que me debe haber pasado muchas veces, pero si me acuerdo de esa es porque ese momento era un momento verdaderamente impactante, ¿no? En mi familia seguían mucho a Marcelino Perelló, porque era hijo de refugiados españoles, como mis padres, ¿no? Y había una enorme preocupación por la violencia que estaba siendo ejercida contra los estudiantes, y eso nos formó, pero nos formaron también, y creo que esto impactó generacionalmente a muchos jóvenes como yo, en ese momento todavía niños, las canciones de Peter, Paul y Mary, Bob Dylan y John Baez, asociadas mucho a los movimientos norteamericanos, principalmente de los derechos civiles. La imagen de Stokely Carmichael abrazando a Miriam Makeba, que era una escultural mujer que cantaba el pata pata, y que Stokely era la versión radical del movimiento de los derechos civiles, ¿no? Las imágenes después de Tommy Smith y John Carlos en el Estadio Olímpico con los puños en alto, las fotos de Life en español sobre el propio 68 son muy impresionantes. Hay unas secuencias brutales de granaderos golpeando a un estudiante que les está ofreciendo un libro y que después desapareció y no se supo nunca nada más acerca de él. Pero también están las fotos de Vietnam, ya desde esos años, ¿no? Y todo esto generó una cultura que yo creo que es sesentera, ¿sí? En algunos que en realidad no éramos sesenteros, ¿no? Porque por adscripción de edad no habíamos vivido plenamente ni a los Beatles en su momento de furor, ni los Dylan y Baez originarios, ni a Luther King. Y sin embargo eran parte del imaginario colectivo, ¿no? Como eran los estudiantes franceses, saber que había un tipo que se llamaba Daniel Rojo, ¿no? Que sonaba a pirata de Salgari, ¿no?
haber oído de los líderes de 68, a los que se les tenía una gran admiración y que estaban en la cárcel, haber escuchado que en España, en esa España de la que habían salido nuestros padres y abuelos, había habido intentos de generalizar protestas estudiantiles que habían sido acalladas. Oíamos a las primeras canciones de Serrat o de Raimon cantando al vent, o criticando a la sociedad de consumo, ¿no? En fin, era una época esplendorosa que con un fin trágico en México que indudablemente que nos marcaba. Yo diría que el último elemento de la marca de origen lo tuvo, ocurrió en un momento en el que cuando yo tenía 11 o 12 años, no me acuerdo muy bien, mi madre me dio 2 libros a leer, ¿no? El de Luis González de Alba, que mencionaron hace un momento, que a mi juicio es el mejor libro de 68 todavía hoy, y La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que no me gustó nunca tanto como el de Luis y me gustó menos cuando me enteré que era una versión mala del de Luis, pero que nos lo dieron diciendo, estos son libros que todo joven mexicano tiene que leer, y que imagínense qué tan fuerte me marcaron que yo decidí ahí, desde ese tiempo, creo que tengo conciencia, que iba a entrar a la Facultad de Ciencias y que quería participar en el movimiento estudiantil y iba a entrar a Ciencias porque en Ciencias habían estado los dirigentes del movimiento estudiantil, cosa que ocurrió después en mi vida, y que el movimiento estudiantil era lo mejor que tenía este país, cosa que sigo pensando todavía. Tu perspectiva habla de una conciencia muy temprana de un movimiento global. ¿Tienes la impresión de que quienes estaban participando se sentían parte de un esfuerzo global? Te lo voy a plantear en otros términos. Hablando con Olivier Morin, que estuvo ahora en el coloquio, decía que los franceses no se reconocían en los otros 68. Fueron influencia importantísima, ¿no? Lo decías hace un momento, pero no se reconocían lo que estaba pasando a su alrededor. Incluso la frase fue, éramos demasiado hexagonales, que es una forma francesa, porque Francia es un hexágono, de decir, estamos muy encerrados en nosotros mismos. ¿Tú cómo miras desde esta, o era tu singularidad por ser hijo de o familiar de migrantes que te conectabas con el mundo? Yo creo que había una parte que era mi singularidad, que luego supe que era parte de la cultura de los estudiantes mexicanos del 68, ¿no? Que era un punto compartido. Llegar a los 17, 18 años a la Facultad de Ciencias y saber cantar We Shall Overcome, ¿no? E inmediatamente me conectaba con profesores míos que habían vivido el 68 y que en reuniones posteriores muchas veces me pedían que tocara yo en la guitarra Where Have All the Flowers Gone de Pete Seeger, ¿no? Y decían, ¿y dónde te aprendiste esto? Y yo les decía, pues no me acuerdo, ¿no? Porque eran canciones de niño. Ahora, que cantábamos en el auto cuando íbamos en algún viaje familiar, pero que era claro que eran canciones de protesta, de dignidad, de reivindicación de un mundo diferente. Mis padres no eran elocuentes en esa lógica, ¿no? Recuerdo un regreso en un viaje de esos tortuosos que se tenían entonces de 4 o 5 horas, todos medio guacareados en el coche, mi padre manejaba muy mal, hablando sobre el Che, y mi madre diciendo, sí, sensacional, pero ha de haber sido terrible ser esposa del Che. Y yo pensaba, qué ocurrencia, es que a quién le importa cómo, qué era ser esposa del Che, lo importante del Che era otra cosa. Pero, entonces, era ese un ambiente como sin una cosa de extrema mitificación, ¿no? Ni de un discurso heroico, porque ese no era el discurso de mi casa,
pero sí de una reivindicación de que nosotros venimos de aquí, ¿sabes? Porque eso que se peleó en España tenía que ver con todo esto que pasa en el mundo y de lo que ustedes tienen que saber. Mi otro referente sobre la internacionalidad del movimiento es lo que dicen los actores o lo que les he oído a ellos, ¿no? Escuchar a Alpino o a Sergio Cermeño hace exactamente una semana, en donde Cermeño decía, bueno, sí sabíamos que había pasado algo en Francia, que había habido barricadas y que se habían enfrentado a los granaderos, al equivalente de los granaderos. No teníamos muy claro que nuestro movimiento fuera similar. La resistencia de los primeros días en el barrio universitario de la Ciudad de México, y esto lo comentamos el otro día, se parece. Trataron de arrancar algunos adoquines en las pocas calles mexicanas que los tienen y quemaron autobuses, pero no parecería haber una idea de que esto hicieron los franceses y vamos a hacer esto acá saliendo de la Ciudadela. Yo creo que en el mundo del Internet nos cuesta trabajo entender que no era tan fácil informarse de lo que estaba pasando en otros lugares. Lo que sí creo también es que la izquierda universitaria tenía una dimensión internacional importante, conocía los cantos y las luchas y las personalidades de la lucha revolucionaria de muchos años, ¿no? Y que esa formaba parte de la cultura estudiantil de los activistas, no digo del movimiento en su conjunto. Los chilangos, así nos llaman, y nos llamamos ya orgullosamente, cometemos el error de suponer que la república se resuelve en esta ciudad. Y ciertamente 68 tiene antecedentes en otras regiones, 67 en Durango, Sonora, Veracruz, ¿no? La Nicolaíta en Michoacán. Es decir, son expresiones ya de una movilización estudiantil que anuncia, que profetiza lo que ocurrió entre junio y octubre del 68. Te ruego que me ayudes un poco a recorrer esos otros movimientos estudiantiles. Bueno, hay que recorrer uno que nos lleva mucho más atrás, que son los movimientos de las normales rurales en México. La organización estudiantil más antigua que hay en el país, es más, yo creo que una de las organizaciones sociales más antiguas que hay en el país es la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, que marcharon ayer todavía exigiendo la presentación de los 43. Aquí hay 43 lugares vacíos todavía, ¿verdad? Esta organización peleó y se movilizó casi desde el final del periodo de Lázaro Cárdenas, en cuanto empezó a vislumbrarse el viraje producido por Ávila Camacho en los años 40, que en particular agredió muy rápidamente al Politécnico y a las normales rurales. Entonces hubo movimientos muy fuertes en el Politécnico, ocupaciones del ejército en varias ocasiones. En el 56 o 57, y ya me moví varios años, el ejército ocupa un 23 de septiembre el dormitorio estudiantil del Poli, y ese 23 de septiembre quedó sellado en la historia de nuestro país, porque uno de los dirigentes del comité de huelga del Poli, Pablo Gómez, junto con otros maestros rurales de Chihuahua, asaltaron el cuartel de Madera un 23 de septiembre y lo hicieron en esa fecha para conmemorar la entrada del ejército al Politécnico. Y luego de ahí salió la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero todo tiene, no digo una continuidad, pero nos remite a un momento de acción estudiantil. En la universidad, que era bastante más fresa, diríamos, en los años 70, hoy yo digo fresa y mis hijos se ríen, ¿no? Los movimientos primeros fue, por ejemplo, el de los camiones en el año 57,
Los dirigentes del movimiento de los camiones fueron Carlos Monsiváis, parece que andaba en eso Julio Scherer, personalidades interesantes del mundo cultural del país. Después fueron como que los primeros atisbos de movimientos estudiantiles de izquierda, ¿no? Después, 66, se mencionó aquí, un movimiento complicado porque era promovido por Díaz Ordaz en contra de Chávez, operado por el hijo de un gobernador priista de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Duarte era el hijo, y acompañado por un conjunto de escuelas que planteaban demandas de reforma universitaria, encabezadas, entre otras personas, por Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Exigiendo la desaparición de la Junta de Gobierno y el pase automático, por ejemplo, ¿no? Por esos años está el proceso de reforma de la Universidad Michoacana de la Nicolaita, en donde Eli de Gortari era el rector y es depuesto por una intervención militar encabezada por el general Hernández Toledo. Como dijo Musacchio hace un rato, que era el general universitario, había pisado los recintos universitarios para cerrar universidades y reprimir estudiantes en varias ocasiones, en Sonora, en el movimiento del Cerro del Mercado, en Durango, había habido en Baja California. Habían sido tantos los movimientos estudiantiles que en los años 60 la juventud comunista, la juventud del Partido Comunista se había planteado construir la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que era una organización amplia de estudiantes donde había muchos comunistas, pero no exclusivamente. Una de las personas que contribuyeron más a crear eso fue, bueno, estuvo en eso Raúl Álvarez Garín, estuvo en eso Gilberto Guevara, pero estuvo también un personaje que ahora nos es bastante poco grato, Aguilar Talamantes, que sin embargo dicen que hizo un trabajo, recorrió desde Baja California Norte hasta Guerrero, organizando la CENED por toda la costa del Pacífico, y eso tuvo que ver con los movimientos estudiantiles que hubo. La CENED desapareció cuando el PC trató de controlarla completamente y incorporarla a su seno, pero fueron presidentes de la CENED, para darse una idea del movimiento estudiantil por donde andaba, dos señores que van a reconocer, maestros normalistas, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, ¿sí? Entonces, que protagonizaron movimientos de las normales rurales de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México. Entonces, antes de llegar a 68 hay una acumulación de experiencia, una conjunción de eventos que iban estableciendo formas de acción política de los estudiantes mexicanos en un contexto que no era el de París, ¿no? En el ámbito de un régimen político autoritario corporativista, en el cual era muy difícil la acción política independiente, y que había permitido sobre todo una acumulación de experiencias también enriquecidas por la presencia de varios de los principales dirigentes de 68 en luchas de los ferrocarrileros en 58, de los maestros, el movimiento médico de 66, en fin. Lo digo y creo que tu pregunta, y con esto cierro mis respuestas tan largas, pero es muy pertinente porque hay un artículo muy polémico de Juan Ramón de la Fuente en el Universal donde dice que el 68 mexicano no tiene antecedentes y no tiene descendientes, ¿no? Y los antecedentes son tan evidentes, ¿no? Hay tanta continuidad, hay tanta presencia incluso de actores como Álvarez Garín y Guevara, como el Búho que venía de las luchas de la Universidad de Sinaloa a la Facultad de Economía de la UNAM. Hay tanta experiencia incluso del lado de la represión en el uso del ejército para dirimir conflictos con los universitarios, que parece muy complicado sostener que cuando hablamos del 68 estamos frente a un evento que tiene un origen así casi instantáneo, ¿no? No es que me salte el 68, todo el tiempo vamos a estar regresando a esa glorieta, pero en el tiempo sí voy a hacer un arco. 1971.
Después de la represión del 2 de octubre, uno habría supuesto que los estudiantes se iban a guardar en casa y no querrían salir por décadas. El Estado había actuado con una enorme alevosía y un autoritarismo insoportable. Y sin embargo, 71 es un movimiento encabezado por los más jóvenes del 68 para decirle otra vez al régimen, no, así no. Y el régimen reaccionó, yo intuiría o me atrevería a decir, con mayor violencia que en octubre. Ayúdame a caracterizar 71, el halconazo, que por cierto ahora está de moda por la película de Cuarón, Roma, ¿no? Que vuelve a hablar de ese momento, porque Cuarón tenía, pues, un poco más joven que tú, pero no mucho. 71 para 71 se han coligado una serie de factores muy importantes. Primero, ya hubo un cambio en la presidencia de la República. El gran actor tras bambalinas de la represión, que era Luis Echeverría, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, era ya presidente. Se presentaba al mundo y a América Latina como un presidente progresista, latinoamericanista, no alineado, preocupado por las causas sociales. Buscaba cerrar la brecha que se había abierto entre el Estado mexicano y los sectores medios urbanos y los sectores intelectuales del país, con una política muy agresiva de incorporación de los intelectuales a los espacios del poder político, ¿no? O a las relaciones con el poder político. Echeverría da su venia, digamos, para que el sucesor de Barrosierra en la UNAM sea Pablo González Casanova, que está de alguna manera comprometido y medio seducido también por las políticas echeverristas. Este es el periodo de lo peor de Carlos Fuentes. Bueno, no sé si ese momento era el peor o fueron peor algunas de sus últimas novelas, pero diciendo la disyuntiva es muy clara, es Echeverría o el fascismo, ¿no? Cuando en el país había luchas de la tendencia democrática de los electricistas, porque la represión a los estudiantes no apagó focos de movilización e insurrección que se daban de múltiples formas, ¿no? 69 parece haber sido un año terrible, ¿no? Están presos la mayoría de los dirigentes de 68. Hay un clima de represión y de temor ante los niveles a los que el régimen político está dispuesto a llegar. En 71, los líderes más importantes del Consejo Nacional de Huelga salen a Chile: Gilberto Guevara, Raúl Álvarez, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, varios más. Se van exilados. Otros se mantienen en la cárcel, pero saldrían más o menos rápido. Los del Partido Comunista, todos tenían estrategias diferenciadas. Algunos habían salido un poco antes, como el Pino, y se dedican a una campaña hasta obligar al secretario de Gobernación, que si no me equivoco era Mario Moya Palencia, a declarar que no estaban exilados, que se habían ido porque querían. Declaración que se aprovechó inmediatamente para traer de Chile a todo este conglomerado de dirigentes estudiantiles que llegan a México en junio de 1971. Hay un evento en el Auditorio Che Guevara, nuestro Auditorio Che Guevara, que está ocupado y extraído de la comunidad universitaria desde hace muchos años. Impresionante de recepción a los dirigentes estudiantiles del 68. Cuentan que, y bueno, siempre en las narraciones posteriores puede haber mitología, pero ciertamente se tuvieron que poner bocinas, no había televisión en el circuito cerrado en esa época, por todo el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y hasta el jardín que llega a Insurgentes, ¿no? Allí llegaron directo del aeropuerto, Cabeza de Vaca, Guevara Niebla, Roberto Escudero, Raúl Álvarez Garín, Federico Emery Ulloa, en fin, un buen número de ellos.
y los están esperando Eberto Castillo, El Pino, que era el moderador del evento. Hay un video en YouTube de todo esto que tiene una música muy fea porque es la música de la película Stalin de Eisenstein, ¿no? Y tiene unas tomas al principio que es el regreso de Lenin del exilio a Rusia, ¿no? Es un viejo video, ¿no? Evidentemente, pero lamentablemente en lugar de esa música que se podía haber puesto, pues lo que decían al llegar al auditorio las tomas son muy emocionantes, ¿no? En ese momento se está debatiendo entre dos grupos o tres grupos políticos o tres grandes agrupamientos estudiantiles en el Poli y en la UNAM, si salir o no salir a la marcha del 10 de junio. La marcha del 10 de junio se convocó en apoyo, fundamentalmente en apoyo, al movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que había atravesado un proceso en el cual se intentó un cambio conservador a la ley orgánica de la universidad. Para el 10 de junio, el movimiento en Nuevo León había sido resuelto a través de una negociación con una nueva ley que no era tan mala como la que les habían tratado de imponer. Entonces, la razón para salir en el movimiento del día 10 no estaba del todo clara, cuáles eran las demandas de los estudiantes para salir el 10 de junio. Entonces, había un grupo que era, en la cárcel les llamaban el pregrupo. Después, cuando salió El Pino de la cárcel, fundó un periódico estudiantil que se llamaba Perspectiva, entonces les llamaban los perspectivos. Pero ¿qué eran eso? Los dirigentes principales del 68, que planteaban que no había que ir a la marcha. Y había la corriente maoísta y la juventud comunista que planteaban que había que sostener la marcha de todas maneras y plantearon salir. Los perspectivos o pregrupos o históricos o como quieran perdieron las votaciones en las asambleas y fueron a la marcha, ¿no? Como ocurre, a veces uno pierde en la asamblea y se tiene que sumar. Y ocurrieron los hechos del 10 de junio. González Casanova hizo una protesta importante, pero no tan contundente como uno podía haber esperado. El movimiento se volvió a desarticular. La coordinación que se había logrado establecer se llamaba el COCO del Poli y el COCO de la UNAM, Comité Coordinador de Comités de Lucha, ¿no? Siempre hemos sido muy sonoros para los nombres de nuestros organismos de lucha estudiantil. Entonces, esto implicó una fuerte desorganización del movimiento estudiantil y una situación en la cual los movimientos estudiantiles más importantes después de 71 empezaron a ocurrir en otras universidades del país y no en el Distrito Federal, al tiempo que los movimientos más importantes en casi todas las universidades dejaron de ser estudiantiles y se transformaron en movimientos por la sindicalización, tanto del personal académico, que en la UNAM fue un proyecto derrotado por la derecha universitaria, por Guillermo Soberón, por gente que luego pasó del otro lado, como Drucker, Sarucán, todos estos personajes que estaban en contra del sindicalismo académico, no tan preocupados del administrativo, el que realmente les preocupaba era el académico. Y estas luchas, podemos decir que fueron las acciones políticas más importantes en las universidades mexicanas entre 1973 y 1986, ¿no? En esos mismos meses se organiza el Woodstock mexicano. Es decir, hay una iniciativa por resolver por la vía lúdica lo que no se había podido resolver por otras vías. Y en Avándaro se organiza un gran concierto de rock. Humberto Musacchio, que estuvo aquí hace un momento, narra que a él lo mandó el periódico La Universal a cubrir el evento y le pareció un evento, pues dirían tus hijos, bastante fresa. Es decir, un poco de marihuana, nada más. La chica que se levantó la blusa ha sido la única,
levantó su crónica, regresó al periódico y cuando llegó a entregarla, hay que pensar que está lejos Avándaro de acá, sobre todo en esa fecha, hay muchas curvas, ya tenía el Universal impresa la primera plana. Y resulta que es la primera plana en todos los periódicos y es la chica levantándose la blusa. Había una intención deliberada de criminalizar a la juventud, de decir que la juventud era un peligro. Es decir, cuando Fuentes se refiere al fascismo, que quién sabe qué quiere decir, una de las interpretaciones que los medios, los pasquines, sobre todo en la época, era esos jóvenes nos van a llevar a una revuelta de masas peligrosísima que nos va a arrimar al fascismo. Avándaro y la criminalización de la protesta joven. Déjame ponerte una cosa en contexto, o un elemento que nos ayude a todos a tomar contexto, que es, todos recordamos las películas sobre estudiantes previas a 68. Son Enrique Guzmán y César Costa con chamarritas de la UNAM, con la U, antes de eso el mambo del Poli, el mambo de la universidad. Era cierto que había conflictos, mi madre y su hermana estaban casadas, eran novias de un politécnico y un universitario, que eran como hermanos, llegaban juntos al estadio, los dos jugaban fútbol americano, pero no aceptaba ninguno de ellos que las dos se fueran a la misma tribuna, tenía que estar una en un lado y otro en otro, ¿no? O sea, sí existía eso, pero a nivel de lo que reflejan las películas del mambo del Politécnico, ¿no? Una escaramuza, 2, 3 golpes en una fiesta, la dificultad de que la novia universitaria se casara con el chico del poli, sobre todo en ese lado. Si fuera al revés, a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? Porque había clases sociales, por supuesto, ¿no? El 68 lo cambia todo, ¿no? El 68 es Canoa, en alguna medida. El 68 es los jóvenes rebeldes sin causa, ¿no? Genera múltiples noticias periodísticas sobre enfrentamientos entre porros. Porque es cierto, después del 68 hay uno de los momentos de ascenso de los grupos porriles en todas las universidades del país. Entonces, ¿qué mejor noticia puede haber que una balacera entre porros de Derecho y Ingeniería en la UNAM que termina con 2 porros muertos en el auditorio de Ingeniería, 1972-73, ¿no? Miren nomás lo que son los estudiantes. O sea, era una manera como de curarse en salud, por lo que venga, ¿sí? Más vale tener a los estudiantes en una condición de desprestigio generalizado, ¿no? Que les quite legitimidad y autoridad política para la acción. Creo que esto ya medio me empezó a tocar vivir. Nosotros no entendíamos eso y uno de los fenómenos que produjo el 68, que fue radicalización política, el 71 también fuertísima, que llevó a muchos jóvenes, por ejemplo, a plantearse la opción guerrillera como alternativa política, y la guerra sucia, que fue brutal y que le costó a Scherer el periódico Excelsior. O sea, este fenómeno que vivimos, que también es un producto del 68 y el 71, ¿no? No necesariamente estábamos ahí, pero el guevarismo como discurso, como opción política, se instaló en grupos que hacíamos política en las universidades con poca influencia en las masas estudiantiles, salvo en momentos muy puntuales, y que entonces nos definíamos unos frente a los otros por más o menos radicalidad, por una mejor interpretación o memoria para poder sacar a tiempo, como decía Luis González de Alba, una buena cita de Lenin en una reunión estudiantil podía acabar con el de enfrente, aunque la cita no viniera demasiado al caso, ¿no? Pero bueno, estaba toda una energía estudiantil que se volcó, y esto es muy importante, a transformar las universidades. Se construyó el proyecto de la Universidad Pueblo en Guerrero, la democratización de la Universidad de Sinaloa y la de Puebla, elección democrática de autoridades,
quizás pocos contenidos académicos en Sinaloa y en Puebla, mucho más fuerte en el de la Universidad Pueblo, que había una conceptualización que decía, miren, en el estado de Guerrero solo hay el PRI y pobres. Y la universidad en un estado en donde solo hay PRI y pobres es ocupar un lugar intermedio y proveer una serie de servicios a los pobres del estado de Guerrero. Entonces la Universidad de Guerrero tenía bufetes jurídicos populares, tenía clínicas odontológicas, clínicas médicas por todo el estado, en fin. A transformar las universidades fue mucha de la energía estudiantil, a crear sindicatos de profesores, a construir el Colegio de Ciencias y Humanidades aquí en la UNAM, o el autogobierno de arquitectura, los consejos departamentales de la Facultad de Ciencias, el cogobierno de economía, el foro de economía de 74 para adoptar un plan de estudios marxista, o sea, un intento de que el 68 volviera a la universidad en un intento de transformación con el que arrancó la propia UAM en los años, mediados de los años 70. ¿No? Otra estampa, y necesito viajar en el tiempo, porque tampoco tenemos tanto tiempo hoy en la tarde. 1985, doy un salto, es un momento en donde un fenómeno natural que afecta principalmente, pero no exclusivamente a la Ciudad de México, hace que los jóvenes vuelvan a salir por motivos distintos, no eran motivos relacionados con la universidad, ni con las reglas universitarias, ni con el autoritarismo del gobierno. En todo caso, salieron por la ausencia del gobierno. Y sin embargo es un antecedente muy importante. Estamos apenas a 2 años de que arranque el movimiento estudiantil que a ti te tocó encabezar junto con algunos otros líderes. Te pido, antes de hablar del movimiento del CEU, 87, 88, que nos hables del 85 como antecedente inmediato y esto nos ayuda un poco para ligar qué pasó en los 70 para que tanto tiempo después surgiera otra vez la emergencia juvenil. En los 70 los activistas estudiantiles, yo entré a la UNAM en 1978, en realidad en octubre, noviembre de 77, inmediatamente me metí a militar en una organización que era la revista Punto Crítico, dirigida por Raúl Álvarez Garín. Teníamos un grupo estudiantil que se llamaba Comité Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina. El nombre dice todo, nos ocupábamos de todo afuera y nada dentro de la universidad, ¿no? Andábamos en tomas de tierras, huelgas obreras, todo bochinche y por supuesto, por lo menos yo iba poco a clases, ¿no? Y había las luchas de las madres de los desaparecidos, la señora Rosario Ibarra, las madres del Grupo Eureka, el Frente Nacional contra la Represión, todo esto. Movimientos en Guerrero, estudiantiles, ligados a temas de represión, de presupuestos, en fin. Llegan los 80 y es la debacle, estamos en la crisis de la deuda externa, debatíamos el programa de transición al socialismo, si podía desprenderse del problema de la crisis, o sea, vivíamos una especie de esquizofrenia intelectual, ¿no? En la Facultad de Ciencias, la Asamblea de la Facultad de Ciencias votó aislar al Estado mexicano, todavía está aislado, pero no se ha revocado el acuerdo, ¿no? Cosas que parecían muy trascendentes en el momento y que uno las ve y dice, bueno, ¿eso qué significa o qué quiere decir? Llega el 85 y se mueve a las 7:19 de la mañana, ¿no? Y a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde iba a ir yo? O sea, yo vivía solo con Carlos Simas, vivía en Villa Olímpica, Carlos estaba enfermo, no estaba ahí en el departamento, se cayó todo y entonces, sin recoger, vámonos a Ciencias a ver qué pasa y qué vamos a hacer. Decisión número 1, celebrar que estamos vivos y nos pusimos una guarapeta tremenda y decidimos que al día siguiente teníamos que salir en brigadas. Para no hacer el cuento largo, hubo un profundo debate en Ciencias entre dos corrientes políticas que luego tuvieron que ver con el movimiento hasta hoy, ¿sí? Una corriente que es la corriente en lucha, donde está Lapita Carrasco, en fin, activistas ya sesentones como yo, pero que en ese momento, bueno, estaban ahí en el movimiento estudiantil, decían que lo que había que hacer era un centro de información alternativo al del gobierno porque el gobierno iba a mentir con la información.
Y nosotros que éramos un poco de acción directa, dijimos, no, qué centro de información ni qué nada. Vámonos a ver a dónde. Tomamos los camiones de redilas de la UNAM, empezamos a agarrar cosas, ¿no? Tomar es así una palabra elegante políticamente, ¿no? El coordinador de humanidades, que era secuestrar. A veces es a veces un secuestro peculiar porque puede haber una especie de síndrome de, ¿cómo se llama? De Estocolmo. O sea, el avión se siente encariñado con su secuestrador. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, aquí no eran camiones de pasajeros, eran los camiones de carga de la UNAM. Todos los choferes decían, pues llévatelo, ¿no? Y había un viejo que era coordinador de humanidades, Jaime Litvak, un hombre muy de derecha, pero muy activo, que se puso en una de las puertas del Estadio Olímpico a darnos en un pedazo de tela adhesiva, con un sello de la UNAM, un número a cada uno y nos registraba en un cuaderno de esos viejos, ni siquiera en un Excel. ¿Y a dónde van? Pues al multifamiliar Juárez, que dijeron que se cayó, ¿no? Y ahí nos fuimos. Y nuestra brigada se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Cada vez más equipada. Nos llegaban, nos daban picos, palas, nos daban de comer 8 veces al día porque la población mexicana salió a la calle a darnos de comer a todos, ¿no? La solidaridad era impresionante. Hacíamos cosas muy estúpidas, como amarrarnos una cuerda al pie y meterse uno con una pata de una mesa en una mano entre 2 losas, porque se supone que había alguien vivo allá adentro y que si uno gritaba, jalaran rápido la cuerda para salir. Afortunadamente no nos pasó nada, a mí no me tocó sacar a nadie vivo, fue fuerte, y estuvimos entre el Multijuárez, el Hospital General, el Cunero. Tampoco nos tocó sacar a los bebés vivos, sino a los puros muertos. Durante casi 2 meses. Tratamos de tomarle la ciudad universitaria a Carpizo, de plantear que la explanada de CU debería ser un gran hospital, que los laboratorios de química y ciencias podían ser clínicas médicas o cocinas o lo que fuera necesario. Carpizo llamó a una reunión de consejo universitario, yo era consejero estudiante de la Facultad de Ciencias y llegué con mi brigada, éramos 140 y tantos, con marros, palas, picos, cortadora eléctrica, soplete de acetileno, y nos metemos al 3er piso de la torre de rectoría a decir algo que tiene que ver con lo de ahorita. Ustedes están hablando de volver a la normalidad, están locos, porque esto no puede volver a la normalidad. Controlábamos el tráfico en toda avenida, por todo Tlalpan, por todo viaducto Tlalpan. No había gobierno, no había nadie, no había un policía en ningún lado. Y cuando volvíamos a casa, en las vinaterías, síndrome de Estocolmo o no, nos regalaban la cooperación. Esas brigadas, como las de ahora del último sismo, formaron el núcleo principal de organización original del movimiento de 86. Ya casi me robaste la pregunta. Estamos en 86. La universidad está intentando modificar normas, toma de decisiones, forma de financiamiento. Y hay un núcleo encabezado por estos 2 individuos que viven en el mismo departamento y también santos en esa lógica, y luego crece el núcleo dirigente del CEU. ¿Cómo construyes ese puente entre el temblor de 85 y el movimiento que arranca en 86, 87 y que llega hasta 88? O sea, 85 es un año que tiene el temblor, el túnel 29, un asesinato de un estudiante en diciembre de 85 en la Facultad de Ciencias. O sea, estábamos todo el día en movimiento, ¿sí? Todo el día en actividad. O sea, yo creo que no entré a clases en todo 85, 86, una sola vez, ¿no? Y entró en diciembre de 85 un rector, Jorge Carpizo, el más joven en la historia de la UNAM, abogado, había sido un formidable enemigo del sindicalismo universitario, había sido el abogado de la UNAM contra el SPAUNAM, pero entra y inmediatamente se reivindica a sí mismo
como una mezcla entre González Casanova y Barrosierra. Y asume un discurso como 68ero, y nosotros, Santos y yo, éramos consejeros universitarios, él de filosofía y yo de ciencias, y decíamos, órale, este güey, ¿qué onda trae ahora 68era? Pues vamos a ver, ¿no? Al poco tiempo, Carpizo declara que el presupuesto universitario es insuficiente, ¿no? Y que va a gastar más, no, se me va la palabra de cómo se llama eso, que a pesar de que el gobierno dio menos dinero del que se necesita, la UNAM va a gastar más, o sea, se declara en déficit, ¿sí? Y decíamos, pues se va a aventar el tiro contra el gobierno. Pero acuérdense, estamos en medio de la crisis de la deuda, políticas del Fondo Monetario Internacional, no se hablaba tanto del Banco Mundial en esa época, ¿no? Reducción a los gastos al gasto público en el país, y empieza a haber reformas en varias instituciones educativas nacionales, unas mucho más descarnadas, ¿no? Subir cuotas, recortar gastos, tal, y otras, como la de Carpizo, más inteligentes y más disfrazadas de reforma universitaria. Todo esto bajo la tutela de uno de los más grandes políticos de la historia mexicana, que era Reyes Heroles, secretario de Educación. Carpizo convoca una gran consulta universitaria para discutir un documento que él mandó que se llamaba Fortaleza y Debilidad de la UNAM, que son 3 palabras que no se pueden usar juntos en la UNAM desde 1985, ¿no? O sea, cualquier documento que alguien escriba, pregúntenle a un rector, si el escritor puso fortaleza y debilidad, siempre se le cambia por nuestros máximos aciertos y nuestros retos más, o sea, quedó marcada la UNAM. Fortaleza y debilidad decía fundamentalmente que los estudiantes universitarios eran muy flojos, que como no nos costaba cara la educación, no la valorábamos, los profesores también eran muy vagos, y entonces había que hacer una serie de reformas que ya todo el mundo sabía cuáles eran. Nosotros organizamos un documento alternativo que se llamó La Universidad Hoy, los consejeros universitarios estudiantes de oposición. Y se los pasamos a firmar a otros que no eran de oposición, por ejemplo, el actual secretario de Gobernación, ¿cómo se llama? Se me va, no importa. Navarrete Prida, que era el consejero de Acatlán, y a Miguel González Compeán, que era hijo del secretario de Educación y consejero estudiante de Derecho. Y habíamos puesto bolas de humo y todo, que esas técnicas de grillo estudiantil, ataques al presidente de la República, y entonces ellos dijeron, no, pues sí, pero si quitan estos ataques, firmamos, perfecto. Ese era el propósito de las bolas de humo, firman el documento, y llegamos con Carpizo y le decimos, bueno, usted le dio una difusión brutal a Fortaleza y Debilidad, ahora dele una difusión equivalente al nuestro, cosa que por supuesto no ocurrió, ¿no? Entonces juntaron 1,700 respuestas en una consulta popular de esas que hace el PRI, o como las que hace ahora Esteban Moctezuma, que se parecen a las que hacía Choaifet para la educación, ¿no? Consultas populares, foros. No he oído de ninguna consulta de Esteban Moctezuma. Creo que sí está haciendo, no, pero sí creo que está yendo a unas, ¿eh? A lo mejor estoy yo mal informado y era un proyecto personal. Nos acompañamos en el chiste, querido. Entonces, todos sabíamos qué querían: subir las cuotas, quitar el pase automático, poner exámenes estandarizados y limitar los tiempos de inscripción en la UNAM, ¿no? Llegamos a la sesión del Consejo Universitario, 11 y 12 de septiembre. Carpizo tenía un estilo muy particular para gobernar. Se entraba al Consejo Universitario a las 6 de la tarde, se cerraban las puertas, no salía nadie, solo había un baño, todos orinándonos ahí esperando para pasar al baño. Y la sesión duraba de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Ellos tomaban pastillas de sal y quién sabe qué tantas cosas locas hacían. Y en esa reunión votaron una serie de cambios al Estatuto General. Ese día yo era consejero universitario de ciencias, llegaron 2 exdirectores de la facultad, lo cual lo digo porque demuestra que no había consenso en las élites universitarias. A ver, compañero Ordorica, salga de clase, venga para acá. La regó el rector. ¿Por qué, maestro? Porque los cambios al Estatuto General se tienen que presentar con 15 días de anticipación, y aquí los han presentado con 2 días, ya los paramos, decían los exdirectores de ciencias.
No, llegamos al Consejo Universitario y en cuanto van a hablar, señor rector, hay un problema de procedimiento, ustedes no están cumpliendo, no puede votarse hoy el cambio al estatuto. Podemos discutir, pero no se puede votar hoy. Le surgía, al día siguiente empezaban las vacaciones y los estudiantes nos íbamos un rato para afuera. Táctica siempre utilizada. Entonces empiezan a pasarse la legislación universitaria de lado a lado y a Narro se le ocurre una cosa y dice, no, pero hay un artículo que dice que este requisito puede ser, se puede eximir de este requisito cuando son asuntos de obvia resolución y la reforma del contenido y el funcionamiento de la UNAM es un asunto de obvia resolución. Ahí sellaron parte de su caída, votaron todo en contra nuestra. A mí se me ocurrió decir ahí, en ese tono heroico estudiantil, citando a Espartaco, volveremos y seremos miles, y salimos literalmente chillando de coraje, ¿no? Y resulta que nos fuimos a las preparatorias, a los SHs, a levantar un movimiento y nomás llegar a una facultad como química, que había reunido el director Francisco Barnés, luego célebre rector por malas razones, había convocado a todos los estudiantes y dijo, pues que hable aquí el consejero de ciencias que estuvo en contra de las reformas. Y le volteamos la asamblea al director de química y eso era no era ciencias, no era filosofía, no era políticas, las tradicionalmente movilizadas. Química, un monstruo de la UNAM, generalmente neutral, que fue de las primeras escuelas que se incorporó para lo que luego sería el Consejo Estudiantil Universitario. Se funda a imagen y semejanza del CNH, con 3 representantes por escuela, el 31 de octubre en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Y decidimos llamarle Consejo Estudiantil Universitario por el movimiento del mismo nombre de 1966, encabezado por Guevara, ¿sí? Y tuvimos los diálogos públicos con las autoridades universitarias, una huelga que duró como 12 días y un triunfo total, ¿sí? Cosa que es rara en este país y que nos costó trabajo asimilar. Déjenme contar unas anécdotas. Al mero principio del movimiento fuimos a ver a los 2 responsables de editorialistas de la jornada, Rolando Cordera y José Carreño Carlón. Es una pena que se haya ido porque él se habría acordado, diciendo, nos están destrozando en los medios de comunicación. La portada de siempre era un burro disfrazado de estudiante, como diciendo, estos son los que se oponen a Carpizo. Necesitamos que ustedes pues, nos den el espacio para poder decir, ¿no? Y no me dejará mentir ni José ni Rolando, ellos estaban de acuerdo con Carpizo y no hubo tal espacio editorial en la jornada, ¿no? Es más, se piensa que la jornada fue incondicional del movimiento estudiantil y lo fue en un sentido, todavía hoy debo como 600,000 pesos de la cuenta del CEU en desplegados, ¿no? Transferida a pesos de hoy, que nunca nos cobraron, pero si uno analiza los artículos que aparecieron en la jornada, hay más artículos en contra del CEU que a favor del CEU. No critico a la jornada, o sea, tenía que hacer sus equilibrios y todo, pero un rasgo que fue muy importante del movimiento es que los 68eros se dividieron. Y los que eran mapaches, que es una vieja corriente de la izquierda mexicana, Rolando Cordera, Woldenberg, Carreño Carlón, Guevara, Luis González de Alba apoyaban a Carpizo. Y los otros, Escudero, El Búho, Raúl Álvarez Garín, El Pino, etcétera, apoyaban a los estudiantes. Carpizo trató de usar a los 68eros y hizo un programa de televisión al que invitó a Gilberto Guevara, a Eberto Castillo y a Rolando Cordera para hablar de las reformas. Y se lanzaron en contra nuestra. Nosotros les respondemos en un meeting, porque Televisa estaba en campaña, había un programa de una señora que se llamaba Doña Furibunda, que en el programa mismo criticaba a los estudiantes, ¿no? Sabludowski estaba de cacería, y luego pronto lo iban a remover por primera vez.
Entonces nosotros decíamos que había una coalición extraña encabezada por doña Furibunda y Gilberto Guevara, Eberto Castillo y Zabludowski, ¿no? Y Rolando Cordera eran los apoyos del rector, y de este lado estaban Carlos Monsiváis, estaba Germán Bellinghausen, estaba otro conjunto de intelectuales que apoyaban al CEU. El movimiento ganó, nos costó trabajo levantar la huelga, pero para febrero de 1987 habíamos ganado la suspensión de todas las medidas de Carpizo y la realización de un congreso universitario democrático y resolutivo para avanzar en la reforma de la UNAM. Se nos fue el tiempo, Emanuel, y te voy a pedir que hagas una última intervención en conclusiones. Es libertad tuya decir sobre qué temas quieres concluir. Y sin embargo, hay una pregunta guardada en el tintero por si te sirve para la conclusión. Hay quien dice que esta línea que trazaste hasta el CEU tiene evas comunicantes, es decir, 68 hasta el CEU, pero que es absolutamente injusto, incorrecto y es una mala lectura política correr esa línea hacia el 2000. Es una de las preguntas más complicadas que se pueden hacer en esta universidad, pero no es la primera vez que te metes en esa difícil discusión. Si no la quieres responder, dentro de 50 años celebraremos otro coloquio. Y te pediría que a partir de ahí cerraras con las conclusiones que te parezcan pertinentes. Ok. Afortunadamente no hace falta tener el permiso de ningún 68ero para sentirse 68ero. Y los estudiantes nos hemos sentido 68eros muchas veces. Hayamos estado donde hayamos estado en ese momento, ¿no? Y los movimientos estudiantiles, casi todos, se han reivindicado herederos del 68, porque para nosotros, en distintos momentos, el 68 ha significado un referente. Eso puede incomoda mucho a Guevara. Guevara se la pasa diciendo, no, ustedes no son herederos, ellos sí, pero ustedes no, pero aquellos sí, pero creo que es una pelea innecesaria y desgastante. Hay vasos de comunicantes y continuidad. Nosotros éramos amigos de los líderes de 68, los vasos fueron absolutamente directos y hubo decisiones como la del diálogo público, que era 68era al 100%, y también otras que no eran tan claras. Por ejemplo, el Pino Martínez de la Roca insistía, si un error se cometió en 68, fue colocar al gobierno contra la pared sin dejar ninguna salida posible. Cuando uno coloca al adversario contra la pared sin dejar ninguna salida posible, el adversario, sobre todo cuando es el Estado mexicano, responde tirando golpes y asesinando y reprimiendo. Entonces, en el movimiento con Carpizo hay siempre que dejarle una salida política al enemigo. Yo no sé si eso lo diseñamos bien o no lo diseñamos bien, pero fue un elemento en el que pensábamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, nuestra forma de organización se parecía a la del 68, reivindicaba un mecanismo de decisiones asumidas desde las bases estudiantiles a través de las asambleas, con representantes que eran dirigentes, que asumíamos nuestra responsabilidad de dirección. El movimiento que siguió al CEU, el más importante que siguió al CEU, hubo varios intermedios, fue el 99-2000, que ya estaba inscrito en todo el discurso de la sociedad civil, de los zapatistas y del mandar obedeciendo, y aquí todos somos Marcos y todos somos tal y todos somos cual. Es un movimiento que tuvo dirigentes políticos, pero que no asumieron formalmente su responsabilidad como dirigentes políticos, ¿no? Porque todo el tiempo había una lógica de que todos los representantes son transitorios, cosa que por cierto así era el CNH también, pueden ser removibles, y aquí metieron una cosa, rotativos, no puede ser el mismo dos veces, y con eso desdibujaron la presencia de una dirección política. Pero además el movimiento dijo que por qué 5 votos por escuela y por qué solo representantes electos por escuela podían ir al CGH. Podía ir el que quiera,
Entonces no había que ganar una posición política en su facultad o escuela, sino que tú podías perder en tu escuela y luego ir al otro lugar y seguir argumentando en contra de lo que había quedado en tu escuela. Y eso metió una dinámica muy desgastante. Tercer elemento que fue de ruptura. Fue muy antidemocrático, un movimiento que ponía alambres de púas para rodear a sus mesas de debates, misógino, que era violento con las mujeres. No estoy juzgando a nadie, estoy describiendo características que trato de entender por un clima de profunda desconfianza de los estudiantes hacia el poder universitario y político general. A mí, en mi concepción, en los años 60 se abrió un ciclo de politización estudiantil que se cerró con el 99-2000, que ya tuvo un conjunto de rasgos que lo diferencian mucho de la tradición sesentera, llamémosle. Después vino una cierta reacción al CEGH, con dos movimientos muy importantes, el 132 y el movimiento por la presentación de los 43 de Ayotzinapa, que compartió con el CGH la idea de que no hay líderes, ni representantes, ni voceros, todos somos líderes, ¿no? Pero que no compartió el estilo beligerante, confrontador y de profunda confrontación interna, pero en el que aparecieron una secuela del movimiento del CGH, que son estos grupos que se autodenominan anarcos, ¿no? Y que sin mediar ninguna decisión del movimiento pueden llegar el día de la marcha más grande que he visto en mi vida, que fue el 20 de noviembre de 2014, creo yo que cercana, es muy difícil, pero cercana a los 750,000 personas. Llegamos al Zócalo y 25 monitos, ¿no?, que podían ser estudiantes o a lo mejor agentes, fueron a tirarle bombazos a la puerta y la policía capitalina, ni tarda ni perezosa, rápidamente el gobierno democrático del DF soltó a los granaderos en contra de un contingente de carreolas con bebés que iba encabezando la marcha. Entonces aparece un fenómeno nuevo en el movimiento, no solo en México, el Black Bloc, los anarcos, los estos, con una estrategia peculiar, no nos da tiempo de discutirla. Pero no, el movimiento no asume esa práctica, ¿no? Se mantiene lejano a ella, el 132 y el de Ayotzinapa también. Y en el movimiento de ahora hay una frescura, una creatividad y una inteligencia que a mí me emocionan, ¿no? Al mismo tiempo han vuelto a una organización tipo CNH de 68, pero con un enorme rigor. 3 votos por escuela, minutas perfectamente claras de las discusiones, qué puntos se debatieron, qué puntos se acordaron, quién representaba cada escuela, y a las que le han añadido, por ejemplo, cuidados muy notables para evitar que el desgaste por la duración de la asamblea margine a personas de las decisiones, como implementar incluso en ciencias aplicaciones telefónicas que puede cualquier chico o chica que ha estado en la asamblea queda activado para poder votar, aunque se haya tenido que ir, ¿no? Entonces se acabó la onda de alarguemos esto hasta las 2 de la mañana para ver si ganamos 17 contra 16, ¿no? En lugar de 1,600 contra 1,500, ¿no? Y el otro fenómeno fundamental es la feminización en todos los sentidos. El tema de género como elemento central y constitutivo del movimiento. Creo que en este movimiento de ahora se ve mucho del 68 y movimientos como del 68 al CEU, pero también se ven elementos en los que nosotros ni siquiera hubiéramos pensado en esa época, que están hoy saliendo ahí y se están expresando en la organización y en las demandas políticas y en las expresiones de los propios estudiantes. Bueno, no tengo palabras para agradecer esta doble experiencia que nos ofreces. De un lado, desde luego, de quien desde la práctica política vivió la creación de un movimiento, su expansión y su triunfo, pero también la experiencia de un hombre que no se sentó en sus laureles, que no es solo aquel líder del CEU, sino alguien que después de ese movimiento siguió estudiando, salió del país,
regresó y no ha dejado de observar los movimientos estudiantiles, de entender las reformas educativas, de proponer